«Señor, puedo hacer que su hija vuelva a caminar», dijo el niño mendigo al millonario, mientras éste paseaba con su hija en silla de ruedas. El millonario lo ignoró, pero días después se sorprendió con lo que el niño fue capaz de hacer. Julián caminaba por el parque con la mirada en el piso. Vestía un traje caro, aunque desarreglado, y sus zapatos relucían, pero su cara no. Iba empujando la silla de ruedas de su hija Sofía, una niña de 9 años con cara de princesa triste. Sus ojos no brillaban como antes, y sus piernas colgaban, sin fuerza, cubiertas por una manta suave. Él no hablaba mucho. Desde que ella perdió la movilidad de las piernas, algo en él también se apagó. Ya no sonreía, ya no hablaba de cosas bonitas, ni siquiera cuando veía caricaturas con ella en la televisión. Solo la cuidaba, la llevaba al parque, al doctor, le preparaba la comida o se aseguraba de que alguien lo hiciera. Eso era todo. Su esposa, Verónica, había muerto un año después del accidente de Sofía, y desde entonces él solo vivía por inercia. Tenía dinero, empresas, casas, carros, pero nada de eso servía cuando llegaba la noche y escuchaba a Sofía llorar, sin hacer ruido. Ese día, mientras empujaba la silla por el mismo caminito de siempre, sintió una presencia a un lado. Alzó la vista y lo vio. Un niño de unos 10 años, con la ropa sucia, los pies descalzos y la cara llena de polvo. Tenía los ojos grandes y vivos, como si hubiera visto más de lo que cualquier niño debería ver. Lo miró con fuerza y dijo, algo que a Julián le pareció ridículo. «Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar». Julián lo miró un segundo sin cambiar el gesto. No dijo nada. Solo empujó la silla con más fuerza para seguir avanzando. El niño no se movió, lo siguió con la mirada. Sofía también lo miró por un segundo, como si hubiera sentido algo distinto en su voz, como si el corazón le hubiera latido un poquito más rápido, pero no dijo nada. Sabía que su papá no creía en tonterías. Después de recorrer el parque, Julián y Sofía se sentaron en su banca habitual. Ella sacó su libro de dibujos, pero no dibujó nada. Solo miraba las hojas en blanco. Julián se quedó viendo el teléfono, respondiendo correos de trabajo. No se hablaban. De pronto, una pelota de fútbol rodó hasta sus pies. Julián la pateó sin mirar, sin notar que era del mismo niño que se les había acercado antes. El niño fue por la pelota y se quedó ahí un momento, como si esperara que lo invitaran a hablar. Julián lo notó de reojo y solo negó con la cabeza. El niño se fue. Ese niño no tenía nombre para ellos todavía. Solo era uno más de los que pedían en la calle. Pero esa mirada quedó grabada. Era como si supiera algo que nadie más sabía, como si de verdad creyera en lo que había dicho. Julián no era un hombre cruel, pero sí cansado, demasiado golpeado por la vida como para creer que un niño desconocido pudiera decirle algo que él no hubiera escuchado ya de 100 doctores, curanderos, psicólogos, familiares, vecinos o extraños. Esa noche, al llegar a casa, Julián se encerró en su estudio. Sofía fue directo a su cuarto. Ella tampoco habló. El silencio era parte de su vida diaria. Él se sirvió un whisky y se quedó mirando una foto vieja que tenía en el escritorio. Verónica abrazando a Sofía, ambas riendo. En la foto, Sofía estaba de pie, usando un vestido rojo y unos zapatos que ya no le quedaban. Cerró los ojos y apretó la mandíbula. A veces, se preguntaba si tenía sentido seguir luchando por algo que no iba a cambiar. Los médicos habían sido claros. Lo único que le quedaba era resignarse. Pero había algo raro en ese día. La cara de ese niño. Su voz. Esa seguridad con la que había dicho que podía ayudar. No era una burla. No era un juego. Fue directo. Eso lo inquietó, aunque no lo aceptara. Cuando estaba por acostarse, pasó por el cuarto de Sofía. Ella dormía con el libro de dibujos abierto sobre el pecho. En una de las hojas había un niño dibujado con unos ojos grandes y redondos. Julián sintió un escalofrío, pero no dijo nada.
Solo apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. Esa noche soñó con Verónica por primera vez en meses. No hablaban en el sueño, solo se veían. Ella le sonreía desde una banca del parque. Sofía corría detrás de una pelota. Él despertó sudando. No creía en sueños, ni en milagros, ni en señales. Pero al ver la cara dormida de su hija al amanecer, se sintió un poco más débil de lo normal. Tal vez por eso, cuando volvió al parque al día siguiente, su mirada buscó al niño, aunque no lo admitiera. Pasaron 3 días sin volver al parque. Sofía había tenido fiebre, nada grave, pero Julián prefería no arriesgarla. Cuando por fin regresaron, el ambiente se sentía distinto. El cielo estaba medio nublado. El aire olía a tierra mojada. Julián empujaba la silla con una mano y, con la otra, llevaba un café. Sofía iba callada, como siempre, mirando al suelo. Cruzaron por el mismo caminito donde siempre se detenían, pero esa vez no llegaron a la banca. Antes de alcanzarla, el niño apareció otra vez. Estaba parado frente a ellos, justo en medio del camino. Tenía la misma ropa sucia, los mismos pies, descalzos, pero esta vez sostenía algo en la mano. Julián frenó la silla en seco. El niño levantó la mano con calma y habló, sin gritar. Mi mamá me decía que nada es imposible si uno tiene fe. Ella murió hace poco. Esto es lo único, que me dejó, un collar. Me dijo que si de verdad deseaba algo con el corazón, solo tenía que pedirlo con fe. Y yo deseo con todo lo que tengo, que su hija vuelva a caminar. Julián lo miró sin saber qué decir. Le molestaba ese tipo de cosas. No por malas, sino porque no quería ilusionarse. Sabía lo que era tener esperanza y luego verla deshacerse. Pero el niño no se movía, no bajaba la mano, no pedía nada. Solo hablaba con una seguridad que le caló hondo. Sofía lo miraba con atención. Sus ojos se habían abierto más de lo normal. Estaba completamente concentrada en el collar. Era un collar sencillo, con una piedra azul en el centro. No parecía caro, pero tampoco barato. Se notaba que tenía años, como si hubiera pasado por muchas manos. Julián dudó unos segundos. Luego extendió la mano y lo tomó. El niño se lo entregó con cuidado, como si fuera algo frágil. En ese momento, Julián sintió un nudo en la garganta. El niño no pedía dinero, no pedía comida, no pedía nada. Solo lo miraba, esperando que hiciera algo con lo que le acababa de confiar. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Julián con la voz apagada. Leo, respondió el niño. Solo eso. Sofía sonrió por primera vez en días. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Julián bajó la mirada al collar. Lo tenía entre los dedos y por alguna razón no podía dejar de verlo. Sentía algo raro, como si alguien le hablara sin palabras. Volvió a mirar a Leo. Gracias, dijo, y sacó unas monedas del bolsillo. Las dejó en la mano del niño, pero él no pareció interesado. Solo cerró la mano y asintió. Después se fue caminando despacio, sin decir nada más. Durante todo el paseo, Julián no dijo nada. Caminó en silencio con el collar en la mano. No lo guardó en la bolsa, no lo metió al portavasos de la silla, no lo dejó caer. Lo sostuvo como si tuviera miedo de perderlo. Sofía lo miraba de reojo. Parecía sorprendida por ver a su papá así. Él no era de los que creían en collares mágicos ni en palabras bonitas. Y sin embargo, ahí estaba, sin saber por qué, agarrando con fuerza ese pedazo de historia ajena. Cuando llegaron a casa, Julián subió directo a su cuarto. Sofía se quedó con la enfermera viendo televisión. Ya era de noche, y la casa estaba en silencio. Julián se sentó en la cama con el collar en la mano. Lo puso sobre la mesa de noche. Lo volvió a levantar. Le dio vueltas. Recordó la voz del niño, lo que dijo de su mamá, la forma en que se lo dio. Todo eso le daba vueltas en la cabeza. No podía entender por qué lo había tocado tanto algo tan simple. Si su esposa estuviera viva,
Seguro le habría dicho que eso era una señal. Ella sí creía en esas cosas. A veces hablaba sola, pedía deseos, hablaba de milagros como si fueran posibles. A él le costaba entender eso. Siempre fue de números, de hechos, de lo que se puede comprobar. Pero esa noche, algo dentro de él se quebró. No fue un llanto escandaloso, no fue gritar ni romper cosas. Fue solo él, sentado en la oscuridad, con los codos apoyados en las rodillas, sosteniendo ese collar entre los dedos, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Era como si por fin hubiera bajado la guardia, como si hubiera aceptado que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Pensó en su hija, en lo que había vivido desde aquel día que cayó por las escaleras. Recordó el grito, la sangre, la desesperación. Recordó las palabras del doctor, fractura en la columna. Luego vinieron las terapias, las sillas, los días de hospital. Y un año después, como si no fuera suficiente, su esposa enfermó, y en poco tiempo ya no estaba. Todo, eso se le vino encima esa noche, y por primera vez en mucho tiempo, no trató de evitarlo. Al día siguiente, Julián llevó el collar en el bolsillo del pantalón. No sabía por qué. Tal vez para no olvidarlo, tal vez para recordar que todavía había algo allá afuera que no entendía, pero que podía ser real. No le contó a nadie, ni a Sofía, ni al doctor, ni a la enfermera. Solo lo llevaba ahí, como un secreto, como un pedacito de esperanza que no quería soltar. A partir de ese día, todo empezó a cambiar, poco a poco, sin que él se diera cuenta del todo. El hospital al que llegaron esa mañana no era como los demás. Era más moderno, más frío también. Las paredes eran de un blanco que molestaba a los ojos, y el silencio se sentía raro, como si nadie respirara. Julián no habló en todo el camino. Iba manejando con el ceño fruncido, y Sofía, en el asiento de atrás, solo miraba por la ventana. Llevaba el mismo suéter de siempre, el que tenía una mariposa bordada en la manga. A pesar de que ya le quedaba un poco chico, no quería dejarlo. El doctor que los recibió no era cualquier médico, era el famoso doctor Aragón, uno de los más conocidos en el país. Siempre aparecía en las noticias por alguna cirugía nueva, o por algún caso milagroso. Julián lo había buscado hacía meses, pero en ese entonces no había citas disponibles. Esta vez fue diferente. Llamó, mencionó su nombre completo, y en menos de 2 horas ya tenía fecha. El dinero ayudaba, sí, pero eso no garantizaba resultados. Lo sabía muy bien. Los llevó a una sala privada. Nada de salas comunes, nada de sillas de plástico. Todo estaba limpio, ordenado. El doctor se sentó frente a ellos con una tablet en la mano. Hablaba sin rodeos. Le preguntó a Sofía cómo se sentía, le pidió que intentara mover las piernas, y luego se quedó callado por un rato. Revisó los archivos médicos en la pantalla. Cada tanto levantaba la vista y observaba a Julián. Al final dejó la tablet a un lado y juntó las manos. Ahí fue cuando lo dijo. Hay un tratamiento nuevo. Apenas está en fase de prueba. No lo están haciendo en muchos lugares. Nosotros empezamos hace poco con un grupo de 5 pacientes. Solo una ha mostrado mejora, y fue mínima. Julián lo escuchaba en silencio. No se movía. No hacía preguntas. El doctor continuó. Es un proceso largo, incómodo, con medicamentos fuertes y terapias intensas. No les voy a mentir. La probabilidad de que funcione es baja. Alrededor del 10%. Pero no es 0. Sofía bajó la mirada. Julián respiró, hondo. Casi podía escuchar su corazón en la cabeza. 10%. Era casi nada, pero al mismo tiempo, más que lo que les habían dicho los otros médicos. Ellos solo daban una respuesta. Irreversible. Aquí, al menos, existía una palabra diferente. Posible. No segura, pero posible. El doctor les explicó que el tratamiento incluía un tipo de estimulación eléctrica en la médula, combinada con ejercicios dirigidos a zonas donde aún existía respuesta mínima. El objetivo era activar de nuevo las conexiones. Era un experimento. Así de claro.
Julián preguntó lo que tenía que preguntar. ¿Qué efectos secundarios podía haber? ¿Dolor? ¿Riesgo de empeorar? El doctor no lo adornó. Sí, habría dolor. Sí, podía haber retrocesos. Sí, existía la posibilidad de que no pasara nada, de que todo quedara igual. Pero también existía otra cosa. Un chance pequeño, sí, pero real, de que Sofía volviera a caminar. No de inmediato. No como si fuera magia, pero con tiempo, esfuerzo y muchísima suerte. El silencio que siguió fue largo. Sofía miró a su papá con ojos grandes, sin decir palabra. No quería obligarlo. Ella sabía que no era fácil para él. Habían pasado por tantos doctores, por tantas falsas esperanzas. Ella tampoco quería ilusionarse para después llorar, sola por las noches. Pero había algo en ella, algo que no estaba antes. Tal vez era por el collar que su papá ahora llevaba colgado en el cuello, debajo de la camisa, aunque no se notara. O tal vez era por el niño, ese tal Leo, que había aparecido de la nada y le había hablado como nadie le hablaba. Como si de verdad creyera que ella podía lograrlo. El doctor les dio tiempo para pensarlo. Les dijo que no tenían que decidir ese día, que podían irse a casa, hablarlo con calma. Pero Julián no se movió, ni miró el reloj, ni pidió salir a pensar. Se quedó ahí, con las manos apretadas, la mirada en la mesa. De pronto dijo algo que sorprendió a todos. Vamos a hacerlo, así, directo, sin dar vueltas. Sofía se le quedó viendo, sin creerlo. El doctor asintió con seriedad, como si supiera que esa decisión venía desde muy dentro, no desde la lógica, sino desde otra parte. Firmaron los papeles esa misma tarde. El doctor explicó los pasos a seguir. Había que hacer nuevos estudios, establecer un plan personalizado y empezar en menos de una semana. No había tiempo que perder. Julián pidió que se hiciera todo lo necesario sin escatimar nada. Si había que traer a alguien del extranjero, lo harían. Si necesitaban más, máquinas se compraban. Pero lo más importante era que Sofía estuviera preparada. No solo físicamente, también mentalmente. Tenía que creer, aunque fuera un poquito. Esa noche, al volver a casa, Julián se encerró en su estudio otra vez. Esta vez no se sirvió whisky. Solo se quedó mirando el collar. No lo tocó, no lo quitó. Lo dejó ahí, colgado, como si de alguna forma ya fuera parte de él. Pensaba en Leo, en la forma en que le habló, en la fe con la que dijo esas palabras. A lo mejor era una coincidencia, a lo mejor no. Pero algo había cambiado desde ese día. Lo sentía en el aire, en la manera en que Sofía lo miraba, en la forma en que él mismo caminaba por la casa. No sabía si el tratamiento iba a funcionar. No podía prometerle nada a su hija. Pero por primera vez en años, había tomado una decisión con el corazón y no con la cabeza. Y eso, para alguien como él, ya era mucho. Esa semana fue un torbellino. Exámenes, análisis, estudios por todos lados. Sofía tenía que ir casi diario al hospital para que le hicieran pruebas y la prepararan para el inicio del tratamiento. Julián estaba encima de todo. Se convirtió en un asistente, enfermero, chofer y al mismo tiempo, papá. Por primera vez en mucho tiempo, se notaba presente de verdad. Ya no solo pagaba por soluciones, ahora quería entenderlas, estar ahí, mirar con sus propios ojos cada paso. Aunque no dijera nada, se notaba que algo dentro de él había cambiado. Fue en medio de todo ese caos cuando apareció Mónica. Tocó la puerta una tarde de lluvia, justo cuando Sofía había salido al jardín a mojarse las manos. Julián abrió y se quedó frío. No la veía desde el funeral de Verónica. Mónica era la hermana menor de su esposa. Siempre fue un poco dramática, con carácter fuerte, de esas que entran a un lugar y todos la voltean a ver. Usaba un impermeable brillante. El pelo mojado le caía sobre los hombros y traía una maleta. «No vengo a molestar», dijo, antes de que él pudiera decir
Nada, solo, no sé. Pensé que tal vez Sofía querría verme. Julián no supo qué decir. La verdad, no esperaba verla nunca más. Después de que Verónica murió, Mónica se había ido del país. Mandó un mensaje de pésame y desapareció. Pero ahí estaba, en la puerta, con cara de cansancio y algo más que no se alcanzaba a entender. Sofía se emocionó al verla. Gritó su nombre desde la rampa del jardín y rodó hasta la entrada con una sonrisa que a Julián le apretó el pecho. Era la primera vez que la veía tan contenta por alguien que no fuera él o Leo. Mónica se agachó a abrazarla con fuerza y le besó la frente. Lloró un poco, sin esconderse. «Estás tan grande, mi niña», le dijo, acariciándole el cabello. Julián las dejó hablar. No quiso cortar el momento. Mónica no pidió quedarse, pero él lo entendió en cuanto la vio subir la maleta a la entrada. Le prepararon el cuarto de visitas y por la noche cenaron los tres juntos. La casa no había estado tan animada en mucho tiempo. Mónica era buena hablando. Sabía hacer reír, sabía contar anécdotas y hacer que hasta el silencio se sintiera cómodo. Sofía estaba encantada. Le contaba todo sobre el tratamiento, sobre el doctor, sobre Leo. Cuando lo mencionó, Mónica frunció el ceño un segundo, pero luego sonrió como si nada. «¿Un niño que te dio un collar?», repitió. «Qué historia tan linda. Suena como de película». Después de cenar, Julián fue a su estudio. No sabía si confiar en ella. No tenía razones para desconfiar tampoco, pero algo le molestaba. Tal vez era la forma en que había llegado, así, de repente, sin aviso. O tal vez era solo que no sabía cómo meter a alguien más en esa rutina que había creado con su hija. Todo tenía su lugar. Cada cosa, su tiempo. Y Mónica venía a desordenarlo todo. En los días que siguieron, ella empezó a moverse por la casa como si siempre hubiera vivido ahí. Cocinaba, limpiaba la cocina, ayudaba a Sofía a vestirse. También acompañó a Julián al hospital un par de veces. Hablaba con los doctores, preguntaba cosas, tomaba notas en una libreta chiquita que traía en la bolsa. Julián la veía de reojo. Era raro. Siempre había sido muy distante, pero ahora parecía demasiado interesada en todo. Una tarde, mientras Sofía dormía una siesta después de la terapia, Julián bajó a la cocina y la encontró revisando unos papeles en el escritorio. No eran documentos importantes, solo cuentas del mes, presupuestos. Pero cuando él entró, ella se sobresaltó y soltó todo como si le hubieran cachado robando. «Perdón, no era mi intención», dijo rápido. «Pensé que eran cosas del tratamiento. Quería ayudar, nada más». Él no dijo nada, solo se sirvió café. Ella le ofreció uno, pero él ya tenía. Se quedaron en silencio por unos segundos. «¿Sabes? Yo también he cambiado», dijo Mónica de repente, mirándolo a los ojos. «Cuando murió Vero, me alejé porque no sabía cómo lidiar con eso. Pero verlos así, no sé. Me doy cuenta de lo que me perdí». Julián asintió, sin comprometerse. No era fácil saber cuándo alguien decía la verdad, o solo decía lo que esperaba que uno quisiera oír. En algo tenía razón. Sofía estaba feliz con ella ahí. Eso ya era suficiente para dejarla quedarse. Por ahora. Esa noche, mientras acomodaba unos libros viejos en la sala, Mónica sacó un álbum de fotos que estaba guardado en un cajón. Se sentó con Sofía en el sofá y empezaron a ver las fotos una por una. Reían, lloraban, recordaban. Julián los miraba desde el comedor. Algo se removía por dentro. Ver a su hija feliz le daba paz, pero al mismo tiempo no podía sacarse de la cabeza la imagen de Mónica revisando sus papeles. Tal vez era solo desconfianza acumulada, o tal vez no, y así empezó todo. Una nueva cara en la casa, una energía distinta. Sofía dormía mejor, hablaba más. Incluso el doctor lo notó en la siguiente consulta. Dijo que el ánimo influía mucho en los resultados.
Julián no sabía si agradecerle a Mónica o seguir observando desde lejos. Pero algo en su instinto le pedía que no se relajara del todo. Los primeros días del tratamiento fueron pesados. Sofía tenía que pasar horas en la clínica, entre los ejercicios, los electroshocks controlados, las máquinas raras que conectaban a su espalda, las agujas, los exámenes, los medicamentos que le dejaban mal sabor en la boca, el cansancio, todo junto. Era como si su cuerpo la odiara por intentarlo. Al principio lo tomó con fuerza, con esperanza. Pensaba en Leo, en el collar, en la posibilidad de volver a correr, aunque fuera un poco. Pero después de una semana, nada había cambiado. Ni un movimiento, ni una señal. Solo dolor. Julián la acompañaba todos los días. Se sentaba junto a la camilla. A veces le leía algo. A veces solo le tomaba la mano. No sabía qué más hacer. No era bueno hablando. Nunca lo había sido. Cuando la veía aguantarse las ganas de llorar, apretando los dientes mientras el fisioterapeuta intentaba moverle las piernas, se le cerraba el pecho. Sofía trataba de ser fuerte, pero cada día costaba más. Un miércoles por la tarde, mientras volvían en el coche, Sofía rompió el silencio. ¿Y si esto tampoco sirve? Julián no supo qué decir. Miró por el retrovisor. Tragó saliva. Hay que seguir intentando, ¿no? ¿Hasta cuándo? No era una pregunta para discutir. Solo la dejó en el aire. Julián puso música bajito, pero nadie la escuchó. Cuando llegaron a casa, ella se fue directo a su cuarto sin cenar. Mónica los esperaba en la cocina con sopa caliente y pan. Había puesto la mesa, encendido una vela en el centro. Se notaba que quería hacer el ambiente más acogedor. Julián entró solo. Le explicó que Sofía no quería comer. Mónica asintió sin decir nada, pero se le notó en la cara que eso le dolía. Tomó 2 platos y empezó a servir. «Va a tomar tiempo», dijo, mientras llenaba la taza de café. «A veces los niños aguantan más de lo que uno cree. Tú también necesitas respirar un poco». Julián no respondió. Se sentó y empezó a comer como si no la hubiera escuchado. Mónica lo miró unos segundos. Luego sonrió leve. «¿Te acuerdas? Cuando Verónica se cortó el pelo sola con unas tijeras de cocina», dijo cambiando el tema. Julián soltó una risa corta. Lo había olvidado. Fue una vez en vacaciones, cuando intentó hacerse un fleco porque así se veía en Pinterest. Terminó con un desastre y tuvo que usar gorra por 2 semanas. Mónica siguió hablando, buscando sacarlo del hoyo, al menos un rato. Funcionó. Por primera vez en días, Julián comió sin estar revisando el celular o mirando al techo. Esa noche, cuando fue a ver a Sofía antes de dormir, la encontró despierta. Estaba mirando el collar. Lo tenía en la mano, dándole vueltas. No dijo nada cuando Julián entró. Él se sentó a su lado, sin hablar tampoco. Después de unos minutos, ella soltó una frase suave. «Leo no se equivocó. Yo sí creo que va a pasar. Solo que no hoy». Julián le acarició el cabello. No era muy bueno. Con los gestos tampoco, pero esa vez lo hizo sin pensarlo. Se quedó ahí hasta que ella se durmió. Al día siguiente, en el hospital, todo fue igual. Ejercicios. Nada. Más electroshocks. Nada. La terapeuta intentó mantener el ánimo, pero ya se le notaba en la cara que tampoco esperaba mucho. Era difícil disimular cuando uno veía todos los días a alguien esforzarse sin resultado. Esa tarde, Mónica pasó por ellos al hospital. Dijo que había terminado unas cosas temprano y quería ayudar. Sofía se alegró. Le pidió que la llevara por un helado. Julián aceptó. Fueron a un lugar pequeño, con mesas de colores y luces colgantes. Sofía pidió uno de vainilla con chispas. Mónica le preguntó cómo se sentía. Ella no quiso hablar del tratamiento. Cambió el tema enseguida y empezó a contarle cosas del niño que conoció en el parque. Lo describía con detalle, como si fuera su héroe. Mónica escuchaba, pero algo en su mirada cambió. Fue apenas un segundo, como si no le gustara tanto oír hablar de ese niño. Julián lo notó.
aunque no dijo nada. Cuando llegaron a casa, Sofía fue directo a su cuarto. Mónica se quedó sola en la cocina, acomodando unas bolsas. Julián se acercó con un té en la mano. Ella agradeció. Se sentaron en silencio. Mónica rompió el momento. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que una niña como ella tenga que pasar por todo esto, mientras hay gente allá afuera que ni se lo merece y está perfecta. Es injusto. Julián la miró. No respondió. Ella siguió. He visto tanto en estos años, gente mala con vidas perfectas, y nosotros perdiendo a los que más amamos. Él bajó la mirada. Mónica se paró y se sirvió más té. Pero bueno, no vine a quejarme de la vida. Vine a ayudarlos. Pase lo que pase, me quedo. ¿Está bien? Julián solo asintió. No sabía si confiar del todo, pero algo en él se ablandaba poco a poco. Esa noche, mientras todos dormían, Mónica bajó sola al estudio. Prendió la lámpara, pequeña del escritorio, y sacó algo de su bolso, una carpeta del hospital. La había tomado en el último chequeo. Revisó con rapidez. Anotó algo en su libreta. Cerró todo antes de que alguien bajara. Se quedó sentada un rato, mirando al impí techo, con la cara tensa. Algo estaba pensando, algo que no tenía nada que ver con ayudar. Esa mañana el tráfico estaba insoportable. Julián manejaba tenso, con una mano en el volante y la otra frotándose la frente. Sofía iba en el asiento de atrás con los audífonos puestos, pero no escuchaba música. Solo quería evitar hablar. Desde hacía 2 días no decía mucho. El tratamiento seguía igual, sin cambios. Ni un dedo, ni una señal de mejora. Parecía que todo el esfuerzo estaba siendo en vano. Julián también estaba frustrado, pero no lo decía. No podía darse el lujo de caer, no frente a ella. Cuando por fin llegaron al hospital, estacionó en el mismo lugar de siempre. Se bajó, rápido, abrió la puerta trasera, sacó la silla de ruedas del maletero, acomodó la manta de Sofía y la ayudó a sentarse. Iban tarde para la sesión con el fisioterapeuta, pero justo cuando se dirigían a la entrada, una voz los detuvo. «Hola». Sofía volteó de inmediato. Era él. Leo estaba parado junto al árbol grande de la esquina, con una sonrisa de oreja a oreja. Seguía igual, ropa gastada, cabello desordenado, pero con esa mirada que parecía saber más de lo que decía. Julián lo miró sin decir nada. Se le notó la sorpresa en la cara. Leo se acercó corriendo. Traía algo en las manos, envuelto en un pañuelo. Cuando llegó frente a Sofía, se agachó a su altura y le mostró lo que traía. Era una piedra pequeña, pero brillaba de forma rara, como si tuviera luz propia. «La encontré en el río donde mi mamá me llevaba a jugar», dijo, como si fuera lo más importante del mundo. Ella decía que estas piedras estaban llenas de energía buena. No sé si sea verdad, pero pensé en ti cuando la vi. Sofía la agarró con las 2 manos. Sonrió sin fuerza, como si no supiera si agradecer o llorar. Julián los observaba desde atrás, sin interrumpir. Leo la miró serio. «No tienes que hacer nada, solo creer, aunque sea poquito. A veces no se nota, pero la fe también trabaja por dentro». Sofía bajó la mirada. Tenía los ojos rojos. Levantó la piedra, la apretó fuerte. Julián tragó saliva. El niño se levantó y lo miró directo. «Gracias por cuidar tan bien de ella», le dijo a Julián, sin titubear. «Yo sé que es difícil». Julián asintió. No supo qué responder. Se sintió como si ese niño pudiera verlo por dentro, como si supiera todo lo que llevaba cargando sin decirlo. Luego Leo dio un paso atrás, saludó con la mano y se fue caminando, como siempre, sin esperar nada a cambio. En el ascensor, Sofía guardó la piedra en el bolsillo del suéter. No la soltó en toda la terapia. Fue una sesión más dura que las anteriores. El doctor intentaba ejercicios nuevos. Sofía respiraba hondo, apretaba los puños,
aguantaba. No se quejaba. Pero al final, igual que antes, no pasó nada. Julián le acarició el hombro. Iban a seguir, un día más. Al salir del hospital, Julián preguntó por Leo en la recepción. Nadie lo conocía. No era paciente. No estaba registrado. Tampoco lo habían visto afuera, como si solo apareciera cuando era necesario. Eso le hizo ruido. Mucho ruido. Le costaba aceptar que alguien así existiera, tan desinteresado, tan presente y desaparecido al mismo tiempo. Esa noche en casa, mientras Sofía dormía, Julián sacó el collar que llevaba colgado bajo la camisa. Lo dejó sobre el escritorio, junto a la piedra que su hija le había dado antes de acostarse. Se quedó viéndolos un buen rato. Algo estaba pasando. No sabía qué, pero se sentía. En el ambiente, en la mirada de Sofía, en su propia forma de respirar. Mónica bajó a la cocina por agua y lo encontró ahí, pensativo. Se le acercó en silencio. ¿Todo bien? Julián asintió. ¿Ese es el collar del niño?, preguntó mirándolo de reojo. Sí. ¿Y ahora una piedra también?, intentó sonar casual. Sí, también de él. Mónica se cruzó de brazos. ¿Y tú crees en eso? Julián dudó, no respondió. Ella sonrió, pero con un gesto raro. No te juzgo, solo me cuesta imaginarte creyendo en cosas así. A veces, uno cambia, dijo él sin mirarla. Ella se fue sin decir más. Pero esa noche, en su cuarto, Mónica escribió algo nuevo en su libreta. Una sola frase. El niño otra vez. Averiguar más. Mientras tanto, Sofía dormía con la piedra bajo la almohada y el collar en la muñeca, como si con eso pudiera detener los sueños feos y traer solo los buenos. Y en algún rincón de la ciudad, Leo caminaba bajo la lluvia con una bolsa colgada, al hombro, silbando bajito, como si no tuviera nada que temer. Era jueves. El día había empezado igual que los anteriores. Desayuno, medicinas, hospital. El cielo estaba gris, como si anunciara algo. Sofía ya no preguntaba cuánto faltaba para mejorar. Solo iba, se dejaba hacer, volvía a casa. Pero esa mañana todo cambió. Todo. Durante la sesión de fisioterapia, el doctor Aragón se acercó a revisar la pierna izquierda de Sofía. Tenía una hoja en la mano, anotaba cosas. Sofía miraba al techo, cansada. El doctor le pidió que intentara flexionar los dedos del pie. Siempre lo hacía, siempre sin resultado. Pero esta vez pasó algo diferente. Mínimo, casi invisible. Pero pasó. Uno de los dedos del pie, el segundo, se movió. Apenas. Pero se movió. El doctor se quedó congelado. No dijo nada. Volvió a pedirlo. Sofía miró sus pies con fuerza. Cerró los ojos. Lo intentó. De nuevo, un leve movimiento. No era imaginación. No era reflejo. Era real. El doctor dejó la hoja en la mesa y llamó a una enfermera. Empezó a hacer otras pruebas. Todo con calma, pero se notaba que estaba sorprendido. Julián se levantó de su silla sin darse cuenta. Tenía los ojos abiertos de par en par. Sofía no entendía bien lo que pasaba, pero su corazón ya iba más rápido. «Papá, ¿sí lo hice?» «Sí, hija, lo hiciste». El doctor sonrió. Poco, pero lo hizo. «Esto es bueno», dijo, hablando en voz baja. «Muy bueno». Sofía se tapó la cara. Empezó a llorar, no gritando. Llorar de verdad, llorar de alivio. Julián se arrodilló a su lado y le limpió las lágrimas. No decía nada. No podía. Solo la abrazaba. Después de unos minutos, Mónica entró, a la sala. Venía con un café en la mano, relajada, como quien no espera ninguna novedad. Julián le hizo una seña para que se acercara. Le contó lo que había pasado. Que el dedo se movió. Que era la primera señal. Que el doctor ya lo estaba registrando. Ella sonrió.
dijo, «¡Qué maravilla!», con voz dulce. Pero su cara decía otra cosa. Solo Julián lo notó. Fue un gesto pequeño, como cuando uno frunce el ceño, pero enseguida se acomoda la cara para disimular. Luego dio un paso atrás. Se quedó en la esquina de la sala mirando en silencio. No se acercó a abrazar a Sofía. No preguntó más. Solo observó. Después, cuando salieron del hospital, Mónica dijo que tenía cosas que hacer y se adelantó a casa. Sofía iba emocionada contando lo que sentía. Julián la escuchaba mientras conducía, pero su mente iba en otra parte. Seguía con la imagen de la cara de Mónica cuando le dieron la noticia. No fue alegría, fue otra cosa. Algo parecido a enojo o incomodidad, algo que no supo definir. Ya en casa, Sofía se quedó dormida de lo cansada que estaba. Julián aprovechó para revisar unos correos en el estudio. A la media hora, escuchó pasos en la planta baja. Era Mónica. Caminaba descalza por la sala. Fue hasta el mueble donde Verónica guardaba papeles viejos. Un mueble que casi nadie abría. Julián apagó la pantalla y se asomó sin hacer ruido. La vio agachada, con papeles esparcidos en el suelo. Eran documentos antiguos, cosas de la familia, escrituras, seguros, cuentas del pasado. Mónica buscaba algo. Se notaba. No estaba curioseando. Estaba enfocada. Movía los papeles rápido, con cuidado de no hacer ruido. Julián volvió a su silla sin que ella lo notara. No dijo nada. No la enfrentó. Pero esa imagen no se le quitó de la cabeza en toda la noche. ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué justo hoy? ¿Qué tenía que ver todo eso con la reacción que tuvo en el hospital? Más tarde, Mónica subió como si nada hubiera pasado. Tocó la puerta del estudio. ¿Quieres cenar algo? No tengo hambre, gracias. ¿Estás bien? Sí. Te noto raro. Estoy cansado. Bueno, si necesitas algo, aquí estoy. Cerró la puerta y se fue. Sonaba normal. Se veía normal. Pero ya no lo era. No para Julián. Esa noche soñó con Verónica otra vez. En el sueño, ella estaba sentada en el comedor, tomando café. Lo miraba y solo le decía una cosa: «Cuida a Sofía». Julián se despertó de golpe, con el corazón latiendo como loco. Fue al cuarto de su hija. Ella dormía tranquila, abrazada al collar y a la piedra. Se le veía paz en la cara. Por primera vez en meses dormía sin fruncir el ceño. Julián se quedó un rato parado en la puerta. A lo lejos, en su propio cuarto, Mónica escribía algo más en su libreta. Esta vez escribió más lento. Una sola línea. El milagro empezó. Tengo que apurarme. La mañana estaba nublada. Sofía se había quedado dormida después de la terapia, y Julián salió a hacer unos trámites del trabajo. Mónica se quedó sola en la casa. Se preparó un café. Se arregló frente al espejo con cuidado. Se puso una blusa elegante y un pantalón oscuro. Parecía que iba a una entrevista. Revisó su bolso 2 veces antes de salir. Cuando estuvo lista, pidió un taxi desde el celular y se fue. No fue a hacer compras, ni a una cafetería, ni al hospital. Fue directo a una oficina en una torre alta del centro. El lugar tenía una recepción silenciosa y alfombra gruesa. Dio su nombre, la hicieron pasar. La recibió un abogado de unos 50 años, con cara de haberlo visto todo. Mónica se sentó frente a él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sacó de su bolsa unos papeles doblados. «Necesito hacer una consulta sobre una herencia familiar», dijo, como si fuera lo más común del mundo. El abogado revisó los documentos. Eran copias de papeles que había sacado del mueble de la sala sin que nadie lo notara. Escrituras, seguro de vida. Un testamento viejo de Verónica. Nada ilegal, pero sí delicado. «¿Usted es la cuñada del señor Julián?», preguntó el mundo sin abogado. «Sí. Y mi sobrina, Sofía, está enferma. El padre se está desgastando, emocional y físicamente. No sabemos cuánto tiempo más va a poder con todo solo». El abogado la escuchó sin interrumpir. Mónica jugaba con un anillo en la mano mientras hablaba.
No mostraba ansiedad, pero sí urgencia. Luego dijo lo más importante. Quiero saber si existe una forma de solicitar tutoría legal compartida, o definitiva, en caso de que él no pueda continuar. El abogado la miró serio. Le preguntó si había hablado de esto con Julián. Todavía no. No quiero presionarlo. Estoy viendo opciones, por prevención. El hombre hizo unas notas. Luego, le explicó que legalmente ella no tenía nada asegurado, que necesitaría pruebas, consentimiento o una situación extrema. Mónica agradeció la información, se despidió educadamente y se fue. Antes de salir, dejó en el escritorio una tarjeta con su número personal. Por si surge algo, dijo con una sonrisa falsa. Afuera, el viento soplaba fuerte. Caminó 2 cuadras hasta una esquina poco transitada. Sacó su celular, marcó un número y esperó. Contestó una mujer. La voz era nerviosa. ¿Sí? Ya fui al abogado. Necesito más tiempo. No tenemos más tiempo, Mónica. Ya van 3 semanas sin pago. Lo voy a conseguir, ¿ok? Solo dame unos días más. La mujer colgó sin decir adiós. Mónica guardó el teléfono y se quedó parada un momento. Miraba al suelo. Respiró hondo. Se limpió una lágrima que no quería salir y se fue caminando rápido. No tenía carro, no tenía tarjetas, solo el bolso, el plan y la deuda que no la dejaba dormir. Volvió a casa con una bolsa de pan y queso, como si viniera del supermercado. Julián ya estaba en la cocina, revisando el correo. Sofía estaba sentada en la sala viendo una película. Cuando la vio entrar, le sonrió y levantó el pulgar. ¿Cómo sigues, mi niña? Mejor, respondió Sofía. Hoy el doctor me dijo que si logro mover 2 dedos seguidos, puedo empezar terapia con barra fija. Eso es increíble, dijo Mónica fingiendo sorpresa. Se acercó, le acarició el cabello. Luego fue a dejar la bolsa a la cocina. Julián la miró de reojo. ¿Fuiste de compras? Sí, pasé por el mercado. Quería preparar algo rico. ¿A dónde más fuiste? Mónica se detuvo un segundo. Luego contestó rápido, sin mirar. También pasé por la iglesia. Encendí una vela por Sofía. Julián no dijo nada. No se notaba si le creía o no, pero se le quedó mirando un poco más de lo normal. Más tarde, esa noche, Mónica esperó a que todos se durmieran y bajó al estudio. Sacó su libreta, la misma de siempre, y escribió una lista. Tenía 3 cosas. Ganarme la confianza de Julián, que Sofía dependa más de mí, conseguir firma o pretexto legal para tutoría. Luego tachó el número 3 con fuerza. Al lado escribió, buscar otra vía si no se puede legal. Cerró la libreta, la escondió en el doble fondo del cajón y apagó la luz. Antes de subir, pasó por el cuarto de Sofía. Abrió la puerta sin hacer ruido. La niña dormía abrazada al collar, con la piedra bajo la almohada. Mónica la miró un rato largo. No con cariño, con cálculo. No te preocupes, chiquita, dijo, en voz baja. Todo va a estar bien. Cerró la puerta despacio y subió. Eran las 5 de la tarde y hacía calor. De ese que se pega en la piel. Leo estaba caminando por la calle de siempre, la que quedaba detrás del hospital, donde casi no pasaba nadie. A veces se daba vueltas por ahí mientras esperaba a que salieran Julián y Sofía. Le gustaba verla aunque fuera de lejos. Ya no hablaban, tanto como antes, pero él seguía apareciendo, como si supiera cuándo se necesitaba. Ese día, sin buscarlo, vio algo raro. A lo lejos, en la esquina, reconoció a Mónica. Estaba parada frente a un hombre alto, moreno, con gorra. No parecía un amigo ni un pariente. No hablaban como conocidos. Hablaban con tensión. Ella le señalaba algo con la mano. Él negaba con la cabeza. Después, ella le dio un sobre. El tipo lo guardó rápido. Se veía molesta. El hombre se fue, y Mónica se quedó unos segundos parada,
como frustrada. Luego miró a todos lados y se fue caminando apurada, directo al estacionamiento. Leo se quedó congelado. No entendía bien qué había visto, pero no le gustó. Caminó hasta la clínica, donde sabía que pronto saldría Sofía. Cuando la vio salir con Julián, corrió a su lado. ¿Todo bien?, preguntó Julián sorprendido. Sí. ¿Puedo hablar con Sofía un segundo? Sofía lo miró con curiosidad. Julián los dejó hablar a solas, unos pasos atrás. Vi a tu tía con un tipo raro, dijo Leo en voz baja. Estaban discutiendo. Ella le dio algo, como un sobre. Parecía dinero. Sofía frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sí. Fue en Mininonet Center, la calle de atrás, hace como 15 minutos. Sofía no sabía qué pensar. Su tía había estado rara últimamente, sí. No había mostrado tanta emoción con los avances del tratamiento, y algunas veces la encontraba hablando sola o encerrada en el cuarto con la puerta con seguro. Pero, ¿estaba haciendo algo malo? No le digas a mi papá, le pidió. No todavía. Puede que sea un malentendido. Está bien. Solo te lo cuento porque me dio mala espina. En el camino de regreso, Sofía iba callada. Julián pensó que estaba cansada. Mónica los esperaba en casa con la comida lista. Había hecho caldo de pollo con arroz y tortillas calientitas. Sonreía como siempre. Les preguntó cómo les había ido. Sofía solo dijo bien y se fue directo a su cuarto. ¿Y ella?, preguntó Mónica mientras servía 2 platos. Supongo que cansada, respondió Julián. Últimamente se aísla mucho, ¿no? Tú también lo haces. Ella lo miró un segundo. No le gustó la respuesta, pero se la guardó. Durante Tisentosín en la cena, Julián la notó inquieta. Se paraba seguido, revisaba el celular sin razón. Fingía estar tranquila, pero se le notaban los hombros tensos. Julián no preguntó nada. Terminó de comer, lavó su plato y se fue al estudio. Tenía cosas de trabajo, pero en realidad solo quería pensar. En su cuarto, Sofía sacó la piedra que le había dado Leo y la puso sobre el escritorio. Luego abrió el cajón donde guardaba una libreta pequeña. Empezó a escribir. Hoy Leo me contó algo feo. Dijo que vio a mi tía con un señor raro. Me dijo que parecía que estaban peleando. No sé si creerle. Pero Mónica no se ve feliz cuando yo me siento mejor. Ya me había dado cuenta. ¿Y si sí está ocultando algo? Guardó la libreta y se quedó pensando. Algo no encajaba. Recordó esa vez que Mónica entró a su cuarto sin tocar, solo para ver si estaba despierta. O la vez que le ofreció cambiar su medicina por una más natural, y luego la tiró cuando no quiso. En ese momento todo parecía inofensivo, pero ahora le sonaba diferente. Al día siguiente, Sofía pidió salir al parque. Julián aceptó. No era común que ella lo pidiera. Fue una salida corta, pero necesaria. Se sentaron en su banca de siempre. Leo apareció a los minutos, como siempre. Se saludaron. Esta vez, Julián se quedó más cerca. Escuchaba sin parecer que escuchaba. ¿Todavía piensas en lo que viste?, preguntó Leo. Sofía asintió. No quería hablar mucho delante de su papá, pero Leo entendía con solo mirarla. Confía en lo que sientes, le dijo él. A veces uno no tiene pruebas, pero sí señales. Julián lo escuchó. Algo en esa frase le sonó, como si también él llevara días sintiendo señales, pero ignorándolas. De vuelta en casa, Mónica estaba otra vez arreglando papeles. Dijo que estaba organizando las cuentas para ayudar. Julián la miró trabajar. Le dio las gracias. Pero esta vez no sonó tan sincero. La estaba observando, de a poco, en silencio, como si algo dentro de él empezara a activarse. Esa noche, Mónica bajó por agua. Se encontró a Julián sentado en la sala con la televisión apagada. ¿No puedes dormir? No. ¿Y tú? Tampoco. Se sentó a su lado.
Hablaron de Sofía, de mí, lo mucho que había avanzado, de lo duro que había sido todo. Si algo me pasara, dijo Julián de la nada, ¿tú te harías cargo de Sofía? Mónica abrió los ojos sorprendida. Claro, haría lo que fuera por ella. ¿Por qué preguntas eso? No sé. A veces lo pienso. Ella lo miró fijo. Se le notaba que no esperaba esa pregunta, pero le gustaba la dirección. Podemos hablarlo cuando quieras. Sí, más adelante. Subió las escaleras sin decir más. Mónica se quedó en la sala, quieta, como si no supiera si sentirse aliviada o preocupada. Arriba, Sofía no dormía. Había escuchado la conversación desde la barandilla. Cerró la puerta despacio, con un nudo en el estómago. La semana empezó, pesada. Desde el domingo, Sofía no dormía bien. Se despertaba varias veces por la noche y pedía que le apagaran todas las luces. Decía que tenía frío, aunque la cobija la tapara hasta el cuello. Julián se quedó dormido 2 noches en la silla junto a su cama, solo para que ella no sintiera que estaba sola. No preguntaba mucho, solo estaba ahí. Ya no era el hombre que buscaba soluciones en todos lados. Ahora era el papá que aguantaba, lo que fuera, con tal de que su hija no se viniera abajo. El lunes, en la clínica, todo se detuvo. Sofía no pudo mover ni un solo dedo. Nada. 0 respuesta. El doctor repitió las mismas pruebas 3 veces. Le pidió calma, que podía ser normal, que el cuerpo también se cansa, que no siempre hay avance cada semana. Pero Sofía ya no escuchaba, solo miraba al piso. ¿Quiere que sigamos?, preguntó el terapeuta. Sí, respondió ella con la voz bajita. Duraron 1 hora más, pero fue en vano. No hubo reacción. Cuando salieron del cuarto, Julián se notaba tenso. El doctor se le acercó. No es retroceso aún. A veces pasa. Hay que darle unos días. Julián asintió, pero no dijo nada. Llevó a Sofía al coche. Ella no hablaba, no lloraba, no pedía nada. Solo se quedó mirando por la ventana con cara de que algo dentro de ella se estaba apagando. Mónica estaba en casa cuando llegaron. Los esperaba con té y una sonrisa ensayada. Sofía la ignoró. Fue directo a su cuarto. Cerró la puerta sin fuerza. ¿Todo bien?, preguntó Mónica, fingiendo que no sabía nada. No, dijo Julián sin rodeos. Se sirvió un vaso con agua, apoyó las manos en la barra de la cocina y respiró hondo. Mónica lo miraba desde el otro lado. Se acercó despacio. ¿Quieres hablar? No tengo cabeza para hablar. ¿Estás pensando en dejar el tratamiento? No lo sé. ¿Y si no mejora? ¿Y si se está haciendo daño sin necesidad? Esa última pregunta le pegó como golpe. Julián la miró, no con enojo, sino con sorpresa. Nunca había considerado esa posibilidad. Nunca había pensado que insistir podría ser perjudicial. Mónica se dio cuenta de que había sembrado una semilla. Siguió hablando. Hay niños que no soportan tanta presión. Sofía es fuerte, sí, pero también está cansada. Y tú también. No es malo aceptar que a veces no se puede. Julián apretó la mandíbula. No quería escuchar eso, pero una parte de él empezaba a dudar. Estaba agotado. No solo físicamente, también emocionalmente. Era como si el entusiasmo de hace unas semanas hubiera sido prestado, como si ya se le estuviera acabando. Esa noche, Sofía no bajó a cenar. Mónica llevó una bandeja a su cuarto, pero la niña apenas tocó la sopa. No quiso hablar, no quiso ver televisión, solo pidió estar sola. Mónica cerró la puerta con una cara extraña. Parecía molesta, o tal vez decepcionada. Julián estaba en el estudio. Ella entró sin tocar. Hay que tomar decisiones, dijo. Él la miró en silencio. ¿Qué pasa si esto no cambia? ¿Qué pasa si te estás hundiendo por algo que no tiene solución? No digas eso, dijo Julián con los dientes apretados. ¿Y si lo digo?
¿Prefieres seguir pretendiendo que ese collar o ese niño extraño tienen algo que ver con lo que pasa? No es solo eso. Entonces dime, ¿qué es? Julián se quedó callado. Ni él sabía qué responder. Ella te necesita fuerte, dijo Mónica más suave. No puedes seguir cargando con todo. Yo estoy aquí, contigo. Podemos hacerlo. Juntos, pero hay que ser realistas. Julián se levantó, agarró su chaqueta y salió del cuarto. No gritó. No discutió. Solo necesitaba aire. Salió a caminar sin rumbo. Terminó en la misma banca del parque donde se sentaba con Sofía. Se quedó ahí un buen rato, viendo pasar gente, escuchando el viento. Pensó en su esposa, en lo que ella habría hecho. Verónica nunca se habría rendido. Ella creía en cosas que él nunca entendió, y sin embargo, aquí estaba él, con una piedra en el bolsillo y un collar al cuello, buscándole sentido a todo eso. Cuando volvió a casa, Mónica ya no estaba en la sala. Se había encerrado en su cuarto. Julián fue directo al de Sofía. La Thompson encontró despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Estás bien? Ella asintió. ¿No puedes dormir? No quiero dormir. No quiero soñar que camino y despertarme otra vez igual. Julián se sentó en el borde de la cama. Le acarició el cabello. A veces uno cae antes de volver a levantarse. ¿Y si ya no me levanto? Entonces me siento a tu lado. Ella cerró los ojos. No dijo nada más. Solo lo agarró de la mano. Abajo, en la cocina, Mónica estaba parada frente al refrigerador, con la puerta abierta. No buscaba nada. Solo estaba ahí, pensando. Luego la cerró. Agarró su celular y marcó un número, que tenía guardado como T. Está dudando. Solo necesito un poco más de tiempo, dijo en voz baja. Ya no hay más tiempo, contestó una voz seca. O lo haces tú, o lo hacemos nosotros. Mónica apretó los ojos. Colgó. Guardó el celular. Se quedó un rato en silencio. Luego subió despacio a su cuarto. En algún rincón de la ciudad, Leo despertó de golpe en el albergue donde dormía. Se quedó mirando al techo. Algo le decía que tenía que regresar pronto. Muy pronto. La lluvia caía con fuerza esa tarde. El cielo estaba tan oscuro que parecía de noche. Julián se había quedado solo en casa. Mónica había salido con la excusa de ir por unas medicinas y Sofía dormía una siesta en su cuarto después de una jornada larga en el hospital. Era uno de esos momentos raros de silencio en los que el cuerpo se relaja, pero la cabeza no para. Julián estaba en el estudio, ordenando papeles viejos que tenía guardados desde hacía años. Buscaba distraerse, mover cosas, sentir que hacía algo. Entre carpetas llenas de facturas, contratos y libretas sin usar, encontró una caja de madera forrada con tela. No la había visto en mucho tiempo. La abrió sin esperar nada importante. Estaba llena de recuerdos, fotos, dibujos de Sofía cuando era chiquita, notas de Verónica. Sacó un cuaderno de tapas blandas, con las orillas dobladas. Era el diario de su esposa. No uno de esos donde se escriben secretos profundos, sino uno más casual, con pensamientos del día, frases sueltas, listas de cosas por hacer. Lo abrió. Empezó a leer al azar. Algunas páginas estaban llenas de detalles sobre Sofía cuando era bebé. Lo que comía, cómo dormía, la primera vez que se rió. Sonrió sin querer. Le había olvidado muchas de esas cosas. Pasó más páginas, hasta que algo le llamó la atención. Hoy Marina no vino. Leo se quedó dormido en el sillón. Es un niño tan tranquilo. Verónica dice que deberíamos ayudarla, más. A veces siento que el trabajo le pesa, pero no quiere dejarlo. Dice que prefiere estar cerca de Leo que dejarlo solo en casa de su hermana. Julián apenas se fija en ellos. Claro, siempre ocupado con las juntas. Julián frunció el ceño. Leyó la línea otra vez. ¿Marina? ¿Leo? Siguió leyendo, ahora con más atención.
Leo está aprendiendo a hablar muy rápido. Sofía se ríe cuando él corre por la sala. Tienen una conexión rara, bonita. Son casi de la misma edad. Si algún día no estamos, me gustaría que alguien como Marina cuidara de Sofía. Tiene algo que no se puede enseñar. Fe, confianza. Julián se quedó congelado. Cerró el cuaderno un segundo. Luego lo volvió a abrir. Buscó otras páginas donde se mencionara ese nombre. Marina, Leo. Y ahí estaban. Varias veces. Descripciones pequeñas, pero claras. Marina había sido la señora que trabajó en la casa cuando Sofía era bebé. Y Leo era su hijo. Un niño que estuvo en esa misma sala, que jugó con su hija, que creció un tiempo bajo ese mismo techo. Julián no lo recordaba, o no había querido recordarlo, pero ahí estaba, escrito por su esposa, con letra clara, sin dejar lugar a dudas. Se levantó, caminó por el estudio como si estuviera buscando aire, se frotó la cara. Todo empezó a tomar forma. Leo no era un niño cualquiera, no era un desconocido. Había estado ahí desde el principio, desde antes del accidente, desde antes de que todo se viniera abajo. Volvió al diario. Siguió leyendo. Hoy Marina me dio un collar. Dijo que era de su mamá, que era especial, que si algún día lo necesitábamos, que lo usáramos con fe. Yo no creo en esas cosas, pero se lo di a Sofía. Me gustó el gesto. No todo en la vida tiene explicación. Ese collar. El mismo que ahora él llevaba en el cuello. El mismo que Leo le había dado semanas atrás, diciendo que era de su madre. Marina. Julián se sentó en el sillón con el cuaderno en las piernas. Cerró los ojos. Su cabeza giraba. No era casualidad. No podía serlo. Ese niño había vuelto por una razón. No solo para dar ánimo. No solo para entregar un amuleto. Volvió porque conocía a Sofía. Porque algo dentro de él lo había traído, de regreso. Empezó a revisar fotos viejas. Buscó en carpetas digitales, en álbumes guardados en la computadora. Tardó casi 1 hora, pero la encontró. Una foto borrosa, tomada un día cualquiera en el jardín. Sofía en brazos de Verónica. Y detrás, desenfocado, un niño corriendo con una pelota. El rostro apenas se veía, pero esos ojos eran los de Leo. Julián se quedó mirando la pantalla como si viera un fantasma. Por fin entendía lo que había sentido desde la primera vez que lo vio. Esa sensación de que ya lo conocía, aunque no pudiera explicarlo. Quiso llamarlo, pero no tenía su número. Ni sabía dónde encontrarlo. Leo siempre aparecía y desaparecía como si supiera cuándo se le necesitaba. Así que esperó. Sabía que volvería. En la noche, Mónica regresó. Llegó cansada. Dijo que no había encontrado las medicinas y que el tráfico estaba horrible. Traía una bolsa de pan dulce. Se acercó a la cocina y saludó a Julián. ¿Todo bien? Sí, dijo él sin mirarla. ¿Qué estuviste haciendo? Revisando cosas viejas. ¿Cosas de Vero? Sí. Mónica se tensó. Cambió de tema rápido. Habló del clima, de la cena, de cualquier otra cosa. Pero Julián ya no la escuchaba. Estaba en otra parte. Ya no era el mismo de hace unas horas. Ahora tenía una pieza más del rompecabezas. Una importante. Antes de dormir, pasó por el cuarto de Sofía. Le dio un beso en la frente. ¿Tú te acuerdas de Leo cuando eras chiquita? Sofía abrió los ojos, sorprendida. No mucho, pero sí soñé con él cuando estaba muy enferma. En esos días que no podía mover nada. Soñaba que jugábamos en una casa con un jardín grande. Creo que era aquí. Julián le sonrió. No dijo nada más. Apagó la luz y cerró la puerta. En su cuarto, abrió el diario otra vez. Tocó la hoja donde Verónica había escrito sobre Marina. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de entender algo grande. El ambiente en el hospital era distinto. A pesar de todo lo vivido, Sofía entraba ese día con la cabeza en alto. No porque se sintiera fuerte,
sino porque ya no quería dejarse caer. Algo había despertado en ella desde que su papá le habló la noche anterior. Lo notaba en su mirada. Ya no estaba esperando que el milagro pasara. Ahora lo estaba buscando con ganas. El doctor Aragón los recibió como siempre, pero esta vez con otra actitud. Había pasado la noche revisando los estudios de Sofía, comparando sus avances con otros casos similares en otras partes del país. Había una opción nueva. No era parte del plan original. Era una variante del tratamiento que apenas se estaba probando con adultos. Pero en Sofía había señales. Pequeñas, pero reales. Y el doctor pensó que valía la pena intentarlo. Es un proceso más intenso, les dijo mientras miraba la pantalla. Más doloroso también. No quiero esconderles eso. Pero si hay un momento para hacerlo, es ahora. Su cuerpo está respondiendo. Aunque sea poco, si esperamos más, podríamos perder ese impulso. Julián lo escuchaba serio. No respondía aún. Sofía lo miró y, sin dudar, dijo: «Hágalo». El doctor sonrió. «Quiero que estén seguros», repitió. «Ya estoy segura», dijo ella, sin soltar la mano de su papá. Julián apretó los labios. Luego asintió. «Vamos con todo». Esa misma tarde, empezaron con los preparativos. Nuevas máquinas, nuevo horario, medicamentos distintos. Sofía tenía miedo, pero no lo decía. Estaba decidida. Había algo dentro de ella que se había encendido otra vez. Y no era solo por la posibilidad de caminar. Era por algo más grande. Cuando salieron del hospital, el cielo estaba despejado. Por primera vez en días. Mientras esperaban el coche, Julián sintió una presencia a su lado. Volteó y lo vio. Leo estaba ahí, parado, con una cara distinta. No sonreía como siempre. Se veía más serio, más grande, como si el tiempo le hubiera caído encima en solo unos días. Se acercó a Sofía y le entregó algo envuelto en una bolsita de tela color beige. Ella la tomó con cuidado, la abrió. Era una pulsera, hecha de cuerda, con 3 piedritas pequeñas trenzadas al centro. «Era de mi mamá», dijo Leo. «Me dijo que si un día el collar no era suficiente, le diera esto a alguien que lo necesitara más que yo». Sofía no supo qué decir. Miró la pulsera como si fuera algo frágil. Leo se agachó frente a ella. «Esto no es magia, Sofía. Es recuerdo. Es fuerza. Mi mamá siempre decía que cuando uno cree, no importa si es en Dios, en la vida o en las personas. Lo que importa es que eso te empuja. Como un motor chiquito que no se ve, pero que te sigue empujando aunque ya no tengas fuerza». Julián tragó saliva. Se sentía un nudo en la garganta. Estaba empezando a ver a ese niño con otros ojos. Ya no era solo el chico que apareció de la nada con un collar. Era alguien con historia, con razones, con una conexión que no se podía negar. ¿Tú cómo? ¿Sabes cuándo es el momento de usar algo así?, preguntó Sofía mirando la pulsera. «Uno no lo sabe», respondió Leo. «Uno solo lo siente». Después de eso, Leo se fue. Como siempre. Sin decir adiós, sin pedir nada. Julián lo siguió, con la mirada, con el pecho apretado. Ya no dudaba de él. No podía. Todo encajaba. En la noche, Sofía se puso la pulsera antes de dormir. Se la amarró ella misma, con un poco de esfuerzo. Luego se quedó viendo el techo, en silencio. Julián se sentó a su lado, como ya era costumbre. Le acomodó la cobija y apagó la lámpara. Antes de salir del cuarto, Sofía dijo algo sin mirarlo. «¿Tú? ¿Crees que sí voy a poder?» «Sí. ¿Y si no?» «Aquí estoy igual». Ella cerró los ojos. Julián bajó al estudio. Sacó el diario de Verónica otra vez. No buscaba nada en especial. Solo quería sentirla cerca. Leyó una página cualquiera. No se trata de que Sofía tenga una vida perfecta. Solo quiero que crezca con valor. Que no se rinda cuando todo se ponga feo.
Porque todo se va a poner feo alguna vez. Eso no se puede evitar. Julián cerró el diario. Miró el collar en su cuello, la foto de su esposa en el escritorio, y sintió que por fin estaba entendiendo lo que ella había querido enseñarle todo ese tiempo. Arriba, en su cuarto, Mónica miraba desde la ventana. Había escuchado todo desde las escaleras. Vio cómo Julián subía a ver a Sofía cada noche, cómo ella ya no lo necesitaba tanto, cómo el vínculo entre los dos se volvía más fuerte, y eso le molestaba. Se notaba en sus ojos. Cerró la cortina con fuerza. Luego fue directo a su cajón, sacó el celular y marcó. «Ya no está dudando tanto», dijo con voz seca. «Si queremos hacer algo, tiene que ser pronto, o ya no va a haber forma». Silencio del otro lado. «No se preocupen, yo me encargo», añadió. «Solo necesito una oportunidad». Colgó. Se sentó en la cama. Respiró profundo. Abrió su libreta. Escribió una sola frase. «Si no puedo entrar por la puerta, entro por la herida». Todo parecía ir mejor. La nueva estrategia del doctor Aragón empezaba a mostrar resultados. En 2 días, Sofía logró flexionar 2 dedos de un pie sin ayuda. No era un movimiento fuerte, pero era claro, medible, real. El doctor lo anotó en su historial y lo grabó con su celular para tener registro. Julián se permitió sonreír después de mucho tiempo. Hasta Sofía, aunque agotada, tenía los ojos más vivos. Se le notaba en el brillo, en la forma en que agarraba las barras de práctica aunque sus brazos temblaran. Pero nada dura demasiado cuando alguien trabaja desde adentro para romperlo. Pasaron 3 días más, y de pronto, sin explicación, todo retrocedió. Sofía no solo dejó de moverse, también empezó a sentir un dolor raro en la espalda. Dijo que le dolía sentarse, que los músculos de las piernas le ardían sin razón. Durante la sesión de terapia, se descompensó. Tuvieron que suspender. El doctor no entendía nada. «No hay razón para este dolor. El tratamiento está bien. Las dosis están correctas», dijo mientras revisaba el expediente. Sofía estaba pálida. Respiraba agitada. No lloraba, pero apretaba los dientes con fuerza. Julián la llevó al hospital esa misma tarde. Le hicieron estudios. No había infección. No había lesión nueva. No había explicación médica para ese retroceso. El doctor insistió en revisar todo. Pidió un reporte completo de lo que Sofía había comido, bebido y tomado en esos días. Y ahí apareció algo raro. Una diferencia en las dosis. Pequeña, pero fuera de lo establecido. En una de las notas de enfermería aparecía una marca, de cambio. No cuadraba con lo que él había ordenado. «¿Quién le dio esta dosis?», preguntó el doctor. La enfermera no supo responder. Dijo que Mónica se había encargado de varias cosas los últimos días, que incluso pidió encargarse de los medicamentos cuando estaban en casa, para ayudar y darles descanso. Julián sintió un frío en el estómago. No lo quiso aceptar de inmediato. Pero algo ya estaba pasando. Lo supo cuando recordó que Mónica había insistido en preparar el té de Sofía 2 noches seguidas, que una vez entró con las pastillas ya en la mano, que se había ofrecido a organizar el pastillero semanal porque ya era mucho para él. Esa noche, cuando llegaron a casa, Sofía no quiso cenar. Estaba agotada. Se fue directo a la cama. Julián fue a la cocina, abrió el cajón donde se guardaban los medicamentos y los revisó uno por uno. Notó que el frasco principal no estaba completo. Faltaban más pastillas de las que deberían faltar. Tomó el frasco y lo comparó con la caja original. Algo no cuadraba. Mónica apareció en la puerta como si nada. «¿Todo bien?» «Estoy contando. Las pastillas», respondió Julián sin mirarla. «¿Por?» «No sé. Algo no me cuadra». Ella se acercó tranquila. Tal vez fue la enfermera. A veces duplican dosis por error. ¿Por qué te preocupas tanto? Porque Sofía está peor, y no hay razón médica. Mónica cruzó los brazos. «¿Estás insinuando que yo...?» «No estoy insinuando nada.
Solo estoy revisando. ¿Te volviste paranoico? Prefiero eso a ser un tonto. Hubo un silencio incómodo. Mónica se dio la vuelta y se fue al cuarto. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Julián se quedó en la cocina. Abrió el bote de basura. Buscó entre los envoltorios, y ahí encontró algo. Un blister vacío de pastillas que no correspondía a las del tratamiento. Era un relajante muscular fuerte, usado en pacientes que deben estar inmóviles. No estaba recetado, ni por el doctor Aragón ni por ningún otro médico. Guardó la tira en su bolsillo. Subió al estudio. Abrió la computadora y buscó el nombre del medicamento. Leyó, y se le revolvió el estómago. Ese medicamento, en dosis mínimas, podía causar debilidad muscular temporal. Justo lo que Sofía estaba sintiendo. Justo lo que estaba pasando. No dijo nada. Aún no. Cerró la laptop, apagó la luz y bajó al cuarto de Sofía. La encontró dormida, sudando. Le limpió la frente. Le susurró que todo iba a estar bien, aunque no sabía cómo. Al día siguiente, fue al hospital antes del horario de la terapia. Habló con el doctor a solas. Le mostró el blister que había encontrado. ¿Esto puede causar lo que está pasando? Sí, en la dosis justa sí. Pero no lo damos aquí. Y tampoco lo receté. Entonces hay alguien que lo está dando sin permiso. El doctor lo miró serio. Hay que tener cuidado. No puedes acusar sin pruebas, pero sí puedes vigilar. Estar atento. Julián asintió. Volvió a casa con una calma falsa. No dijo nada ese día, ni el siguiente. Mónica volvió a actuar como si todo fuera normal. Incluso cocinó. Se ofreció a llevar a Sofía al hospital. Preparó jugo natural en la mañana. Todo como siempre. Pero Julián ya no le creía. Ya no. Empezó a notar cosas que antes dejaba pasar. Cómo Mónica siempre revisaba el celular en la madrugada. Cómo salía en horarios extraños. Cómo hablaba por teléfono en voz muy baja en el patio trasero. Una noche, decidió entrar a su cuarto. Mientras ella se duchaba, revisó su bolso. Encontró una libreta negra. La abrió. Ahí estaban las notas, fechas, dosis, recordatorios, nombres, una lista de gastos y una palabra subrayada. Control. Se le cayó el corazón al piso. No podía enfrentarlo todo esa noche, pero tampoco podía dejarlo pasar. Salió del cuarto sin hacer ruido. Fue directo a ver a Sofía. Ella seguía dormida, con la pulsera de Leo en la muñeca. Julián se sentó a su lado, cerró los ojos y supo que el final de esta historia ya no iba a depender solo de él. Esa mañana Julián se levantó antes que todos. No hizo ruido. Fue a la cocina, preparó café, lo sirvió en una taza de cerámica que tenía años sin usar. Era la taza de Verónica. Se la quedó viendo un rato, luego fue directo al estudio. Sacó la libreta negra de Mónica del cajón donde la había escondido y la puso sobre la mesa, abierta, con la hoja que decía «Control», bien visible. Se sentó y esperó. Mónica bajó 1 hora después. Venía, en bata, con cara de no haber dormido bien. Se le notaba desvelada. Iba directo al refrigerador cuando lo vio sentado. ¿Tan temprano despierto?, dijo, forzando una sonrisa. Julián no respondió. Señaló con la cabeza la libreta sobre la mesa. Mónica se quedó quieta. Su cara cambió. Cerró la puerta del refri sin sacar nada. Se acercó despacio. Vio la hoja. Supo en ese segundo que ya no había forma de seguir fingiendo. ¿Dónde la encontraste? En tu bolsa. Silencio. ¿Me vas a decir qué es esto? Mónica no dijo nada. Se quedó parada, con los brazos cruzados. Julián seguía con la mirada fija en ella. Firme, tranquilo, pero con los dientes apretados. ¿Le diste algo a Sofía?, preguntó. Yo solo quería ayudar. ¿Le diste o no? Sí. Pero no fue para hacerle daño. Solo para que descansara, para que no se forzara más.
Ella estaba agotada, Julián. No reaccionaba, lloraba en silencio. ¿Y tú? Tú solo la empujabas y empujabas como si fueras un general de guerra. Yo la cuido más que tú. ¿Cuidarla es meterle un medicamento que no tiene permitido? ¿Cuidarla es hacerla retroceder a propósito? Soltó él con la voz firme. Esto no es por ella, es por ti. Mónica respiró hondo. Caminó de un lado a otro, luego se detuvo. Lo miró con rabia y cansancio al mismo tiempo. Estoy en la ruina, Julián. Debo más de lo que tengo. Hay gente que me está buscando, gente que no entiende de razones. Pensé que si tú estabas muy cansado, si no podías con todo, podrías darme la tutoría de Sofía. No para lastimarla, para protegerla, para usar los fondos legales a su nombre. Solo hasta salir del hoyo. Después te lo iba a devolver todo. ¿Tú escuchas lo que estás diciendo? No te hagas el santo. Tú también has cometido errores. Tú dejaste que Verónica muriera sola en ese hospital. Tú te encerraste con tu dolor y abandonaste a tu hija. ¿Ahora vienes a dar lecciones? Yo me equivoqué, sí. Pero jamás le hice daño a Sofía. Y tú sí. Mónica bajó la mirada por primera vez. No tenía opción. O hacía algo o iba a terminar. No sé dónde. No lo pensé. Solo reaccioné. No, sí lo pensaste. Cada pastilla que le diste, cada dosis que alteraste. Todo eso lo hiciste sabiendo. Eso no se hace sin pensar. Silencio de nuevo. Largo. Incómodo. Duro. Julián se levantó. Caminó hacia la puerta. Te vas hoy. ¿Qué? Te vas hoy, Mónica. Esta es la última vez que cruzas esa línea. Ya no puedes estar aquí. No puedes echarme así. ¿Quieres que lo hablemos con la policía? Mónica abrió los ojos. Dio un paso atrás. ¿Le vas a contar a Sofía? No. ¿Por qué no? Porque ella todavía te quiere y no necesita otra herida más. ¿Y si te denuncia a alguien más? ¿Y si el doctor lo nota? Eso ya no depende de mí. Yo ya hice mi parte. Mónica agarró sus cosas en silencio. Empacó lo que tenía en el cuarto de huéspedes. No se despidió de Sofía. No bajó a la cocina. No dio explicaciones. Solo subió, bajó y se fue. Julián la vio salir desde la ventana del estudio. No sintió alivio. Sintió un vacío extraño. No era odio. Era decepción. Era haber perdido a la última persona que quedaba de su esposa. Pero ya no había opción. No podía permitir que el daño siguiera. Ese mismo día, llamó al doctor. Le explicó que Mónica ya no estaría presente y que él se encargaría personalmente de todo. Revisar las medicinas, los horarios, las terapias. El doctor no hizo preguntas, solo le dijo: entonces ahora sí va a empezar el verdadero camino. Esa tarde, Sofía despertó de su siesta. Julián le preparó té y se lo llevó a la cama. ¿Dónde está Mónica?, preguntó ella con voz baja. Se fue por unos días. ¿Va a volver? No lo creo. ¿Por qué? Julián la miró. Pensó en decirle algo suave, algo que la protegiera, pero Sofía ya no era una niña como antes. Porque a veces las personas que queremos no son lo que creemos. Ella asintió. No preguntó más. Esa noche, Julián se quedó despierto hasta tarde. Revisó los documentos legales, las recetas, el historial médico. Todo. Preparó un plan. Había perdido mucho tiempo en el pasado dejando que otros decidieran por él. Ya no más. Al día siguiente, llevó a Sofía a su sesión. La miró entrenar con las barras. La animó. Se puso detrás de ella. Le habló al oído. Un paso, solo uno. No importa si es corto, solo que sea tuyo. Sofía apretó los dientes. Sus piernas temblaban, sus brazos sudaban, pero dio el paso. Uno. Pequeño. Real. Y el mundo volvió a moverse. La mañana arrancó con sol por primera vez en días.
Julián preparó el desayuno con calma. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Nada especial, pero hecho con ganas. Sofía bajó sola. Por la rampa, se notaba más despierta. El rostro ya no era el de hace semanas. Tenía color, tenía luz. ¿Y todo eso? Preguntó al ver la mesa servida. Celebración anticipada, respondió Julián. Hoy se siente distinto. Ella sonrió sin decir nada. Comió con apetito, no mucho, pero más de lo habitual. A las 11, salieron hacia la clínica. Durante el camino, Julián ponía música suave. Ella iba mirando por la ventana con la pulsera de Leo en la muñeca. No hablaban mucho, no hacía falta. El doctor Aragón los recibió con buena cara. Hoy probamos algo nuevo. Sofía asintió. Ni miedo ni duda, solo estaba lista. Entraron al cuarto de terapia. Las barras paralelas estaban ya puestas. Sofía se colocó en su sitio, con ayuda del fisioterapeuta. Julián la miraba desde un costado, como siempre, pero más cerca que nunca. El doctor dio las indicaciones. Respirar, concentrarse, cerrar los ojos si hacía falta, sentir el peso del cuerpo, confiar en las piernas. Ella lo intentó, un paso, nada, otro intento, un temblor. Y en el tercero, el pie derecho avanzó apenas unos centímetros, pero se movió solo. No era impulso de los brazos, no era reflejo, era ella. «Lo hiciste», dijo el doctor, con los ojos brillosos. Sofía no respondió. Se quedó callada, con las manos temblando. Luego levantó la cabeza, miró a su papá y lloró. Pero no de tristeza. Lloró como quien suelta todo el dolor de adentro. Julián se acercó rápido, la abrazó por detrás, fuerte, sin decir una sola palabra. ¿Lo viste?, preguntó ella, apenas en un susurro. Sí, mi amor. Claro que lo vi. El doctor tomó notas, pidió repetir el movimiento. Sofía lo hizo de nuevo. Más lento, más corto, pero por segunda vez. Y luego una tercera. No era un milagro repentino, era un proceso, pero estaba funcionando. Por fin. Al salir de la clínica, el sol ya no molestaba. Sofía quería pasar por su nieve favorita. Julián la llevó sin dudar. Mientras estaban en la fila, una voz familiar sonó desde la calle. ¿De vainilla con chispas? Ya te conozco. Sofía volteó. Era Leo. Venía con una bolsa colgada al hombro y una sonrisa tranquila. Se acercó sin prisa. ¿Y esa cara de ganadora? Sofía se bajó de la silla sin decir nada. Con esfuerzo, apoyándose de un solo bastón, caminó hacia él. Un paso, otro. El tercero casi se le va, pero Leo la sostuvo con una mano. Ella se le colgó del cuello. Lo abrazó fuerte. Lo logré, Leo. No me sorprende. Solo era cuestión de tiempo. Julián los miraba desde atrás, con un nudo en la garganta. Ese niño no era un extraño. No podía serlo. Cada vez se parecía más a algo que él conocía. A alguien. A una historia que se estaba escribiendo sin permiso. Gracias por no rendirte, le dijo Julián a Leo cuando se quedaron los tres sentados comiendo nieve en la banqueta. Yo solo vine a recordarles algo que ya tenían, respondió el niño. Sofía se reía por primera vez en mucho tiempo. Reía con ganas, sin filtro. La gente pasaba y la miraba, no por compasión, sino porque algo en su energía llamaba la atención. Como si ella fuera prueba de que sí se puede volver a empezar. Julián, sin decirlo, ya había tomado una decisión. No dejaría que Leo desapareciera otra vez. Tenía que saber más. Tenía que entender por qué ese niño sabía tanto. Por qué apareció justo en el momento más roto. Por qué tenía tanto de él mismo, aunque no podía explicarlo. Esa tarde los llevó a los dos a casa. Leo aceptó la invitación sin poner pretextos. Se quedó a cenar. Comieron sopa de fideo con pan, lo más simple,
Pero la mesa nunca había estado tan viva. Sofía hablaba, reía, contaba. Julián solo los miraba y escuchaba, como si los recuerdos se le pegaran al corazón. Después de la cena, Sofía subió a su cuarto. Julián y Leo se quedaron en el jardín, en silencio. ¿Sabes que desde que viniste todo cambió?, le dijo Julián. Leo no contestó. Solo bajó la mirada. ¿Quién? ¿Era tu mamá? Marina. Trabajó aquí, cuando Sofía era bebé. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque no vine por eso. Vine por ella. Por Sofía. Mi mamá me enseñó que si uno puede hacer el bien, lo hace, aunque duela, aunque no entiendan. Julián tragó saliva. Estaba a un paso de algo grande, lo sentía, pero no quería forzar. Aún no. ¿Dónde vives ahora? A veces en el albergue. A veces con una señora que me deja quedarme si la ayudo con mandados. Pero ya estoy acostumbrado. Julián no dijo nada más. Solo se levantó. Mañana vienes de nuevo. No es una invitación, es una orden. Leo rió. Está bien, señor. Antes de irse, Sofía bajó corriendo con el andador. Leo, espera, gritó. El niño se detuvo en la puerta. Te falta algo, dijo ella, y le puso en la mano una de las piedritas que colgaban de su pulsera. Ahora estamos parejos. Leo la tomó con cuidado. Asintió, y se fue caminando despacio, como si el mundo tuviera menos peso esa noche. El video lo subió el mismo doctor Aragón. No tenía filtros ni edición profesional. Solo era una grabación del momento en que Sofía dio su primer paso sola, con las manos temblando y el rostro empapado de lágrimas. El doctor lo había grabado para documentar el tratamiento, pero después de todo lo que pasó, decidió compartirlo. Esto es esperanza, escribió en la descripción. Nadie esperaba que explotara. Como explotó, en cuestión de horas, el video ya tenía miles de reacciones. Para el día siguiente, medios de todo el país hablaban de la niña que venció lo imposible. Usaron titulares como Milagro médico, Un paso hacia la vida, la fe de un niño callejero que lo cambió todo. Nadie sabía exactamente la historia completa, pero todos hablaban de ella. Sofía no entendía bien qué pasaba. En la clínica le pedían fotos, la saludaban con una emoción rara, como si fuera famosa. Una reportera intentó entrevistarla a la salida, pero Julián la sacó rápido. No queremos prensa ahora, gracias. Aún así, la historia ya se había regado. Al tercer día, los llamaron de un programa de televisión. Querían contar el caso completo. Julián no estaba muy convencido, pero Sofía lo miró con esos ojos que solo ella tenía. Si mi historia puede ayudar a alguien, está bien. Pero quiero que salga Leo también. Eso cambió todo. Julián aceptó. El programa era en vivo, en horario estelar. Los pusieron en un set sencillo, con luces suaves, Sofía en una silla cómoda, ya sin la silla de ruedas, con su andador a un lado. Julián de traje, nervioso como nunca. Y Leo, con ropa nueva que le compraron ese mismo día. No se la quitó en ningún momento. Decía que olía a nuevo. La conductora era amable. No forzó nada. Dejó que Sofía contara su parte, que Julián hablara de lo duro que fue todo, que Leo contara cómo se conocieron. Cuando él mencionó que le dio el collar de su madre a Julián, la cámara se acercó al objeto. La conductora lo tomó en las manos. Lo miró con cuidado. «Este collar tiene algo especial», dijo casi emocionada. Leo asintió. «Era de mi mamá. Me dijo que tenía que darlo a alguien que de verdad lo necesitara». «¿Y tu mamá ya no está contigo?» «Murió hace años», respondió Leo bajando la mirada. Silencio en el set. «¿Y tú cómo terminaste en la calle?» «Después de que mi mamá falleció. Pasé por varios lugares. Una señora me cuidó un tiempo. Luego ya no pudo. Desde ahí he estado por mi cuenta. Pero estoy bien. He conocido gente buena». La entrevista siguió unos minutos más. Risas.
una lágrima suelta de Sofía, una broma de Leo que sacó una carcajada general, y luego se terminó. Todo parecía en calma. Volvieron a casa cansados, pero felices. Esa noche, Sofía se durmió en el sillón mientras veía la repetición del programa en la tele. Julián la cargó y la subió a su cuarto. Leo se quedó en la sala, jugando con un control de videojuegos que le habían prestado. Todo tranquilo, hasta que sonó el teléfono de Julián. ¿Señor Julián Álvarez? Sí. ¿Quién habla? Soy Gabriela Santos. Trabajo en el DIF. Vi la entrevista. Necesito hablar con usted. Es sobre el niño, Leo. Julián se quedó quieto. ¿Qué pasa? Creo que tengo información sobre él. Importante. Por favor, ¿podemos vernos mañana? Julián aceptó sin entender bien. Colgó. Miró a Leo en la sala, riendo con un videojuego que ni siquiera sabía usar. Algo en el pecho se le movió. Otra vez. La mañana siguiente fue al DIF, sin avisarle al niño. Gabriela lo recibió con un folder grueso en las manos. Vi el collar, y el nombre, y su cara. Hace años trabajé en un centro de asistencia donde una mujer llamada Marina dejó a un niño antes de morir. Se llamaba Leonardo. Sí, él es Leo, dijo Julián, sin entender por qué eso era tan grave. No solo eso. Su madre Marina dejó una carta, una nota. Dijo que el niño no era suyo biológicamente, que lo recibió en el hospital donde trabajaba, después de un error de identificación en una incubadora. ¿Cómo? La mujer que perdió al bebé original nunca supo. Marina crió a Leo como propio, pero al final, antes de morir, lo confesó. Julián sintió que el piso se le movía. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Gabriela sacó una hoja del folder. Era una copia de un acta médica y una carta de Marina. Este niño no es mío, pero lo amé como si lo fuera. En el hospital me dijeron que fue un error, pero ya no podía devolverlo. La otra familia nunca lo supo. El padre del niño se llamaba Julián Álvarez. Julián se quedó helado. Tragó saliva. Agarró la hoja sin saber qué hacer. Era su letra, su nombre, era su hijo. No dijo nada más. Salió de ahí directo al coche. Manejaba en silencio. Las manos le temblaban. El corazón le golpeaba el pecho. Leo. Su hijo. El niño que lo había salvado, que había ayudado a su hija a volver a caminar, que había aparecido justo cuando todo estaba perdido. Era sangre de su sangre. Pero no sabía. Nadie se lo había dicho. Y ahora, Julián no sabía cómo hacerlo. Esa noche, Leo lo notó raro. ¿Todo bien, don Julián? Sí, solo estoy procesando muchas cosas. Leo sonrió. Así es la vida, ¿no? A veces no entendemos nada, pero igual hay que seguir. Julián lo abrazó sin decir nada, más fuerte que nunca. Julián no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en el sillón del estudio con los papeles del DIF en la mano, leyendo y releyendo, como si esperara que en una de esas veces dijera otra cosa. Pero no. El nombre estaba ahí. Su nombre, su firma, su apellido. Todo coincidía. No era un error. No era una suposición. Leo era su hijo. A la mañana siguiente fue al hospital sin decirle a nadie. Habló con el doctor Aragón. Le explicó lo que había descubierto y pidió una prueba de ADN en secreto. El doctor aceptó, entendiendo el momento sin hacer preguntas de más. Tomaron muestras sin que Leo lo supiera. Fue fácil. Con lo que ya había en su expediente médico bastaba. Solo se trataba de confirmar algo que Julián ya sentía en los huesos. 2 días después, el resultado estaba listo. Positivo. 100%. Padre e hijo. Julián se quedó mirando el papel sin saber si sonreír, llorar o desmayarse. Leo, el niño que se apareció en su vida como salido de un sueño, era suyo. Siempre lo fue. Y él no lo supo. Por años.
por casi toda la vida de ese niño. Caminó por el pasillo del hospital sin rumbo. Sentía los pies pesados. Pensaba en Verónica, en los días que fueron a ese hospital con la ilusión de ser padres, en el parto que se complicó, en cómo les entregaron al bebé prematuro y les dijeron que era normal, que todo iba a estar bien. Sofía nació después, meses después. Leo era el hijo del primer intento, el que nunca llegó, el que dieron por perdido sin saberlo. Todo por una confusión, por un error que nadie detectó. Recordó a Marina. Ahora todo tenía sentido. Ella trabajaba en ese hospital. Se llevó al niño cuando vio que nadie lo reclamaba. Lo crió como pudo, lo cuidó, le dio su nombre, le dio amor, y antes de morir, intentó arreglar las cosas. Pero la carta nunca llegó a sus manos. Se perdió en los archivos de un sistema que nadie revisó a tiempo, hasta ahora. Volvió a casa sin saber cómo decirlo. ¿Cómo le dices a un niño que su vida entera fue una mentira? ¿Cómo le explicas que tú, sin querer, lo dejaste ir? ¿Cómo se lo dices a tu hija, que por tanto tiempo creyó ser hija única? Al entrar, encontró a Sofía y Leo en el jardín. Ella caminaba despacio, con la ayuda de las barras que habían instalado. Leo iba a su lado, cuidándola como siempre. Los dos se reían. Se notaba que eran más que amigos, más que compañeros. Se entendían como si se conocieran desde siempre. Y claro, así era. Julián se quedó viéndolos desde la puerta. No dijo nada. Solo los observó. Quería grabar ese momento para siempre. Esa noche, mientras Sofía dormía, llamó a Leo al estudio. El niño entró tranquilo, sin imaginar lo que estaba por pasar. ¿Todo bien?, preguntó, como siempre. Julián tardó en responder. Le ofreció sentarse. Quiero contarte algo, y necesito que me escuches sin interrumpir. Leo asintió. Julián respiró hondo. Le mostró el documento del DIF. Le explicó lo del hospital, lo del error, lo de Marina. Le mostró la carta, el nombre, todo. Leo no dijo nada por varios minutos. Solo leía, procesaba. «Entonces ¿tú eres mi papá?» «Sí». Leo lo miró directo. Tenía los ojos llenos de preguntas, pero también tenía calma, como si una parte de él ya lo supiera, como si desde el primer momento que lo vio en el parque, su corazón lo hubiera reconocido antes que su cabeza. «Siempre sentí algo contigo», dijo al fin. «No sabía qué, pero sentía que te conocía de antes, que, no sé, que pertenecía aquí». Julián se le acercó, le puso la mano en el hombro. Le temblaba un poco, pero no la quitó. «Perdóname, por no haberte buscado, por no haber sabido. No tienes que pedirme perdón. Nadie lo sabía. Yo debí notarlo antes. Tantas cosas. Tu forma de mirar, cómo conectaste con Sofía, cómo hablaste de tu mamá. Todo estaba frente a mí». Leo bajó la mirada. Luego lo abrazó, sin decir más. Un abrazo largo, verdadero. Al rato, Sofía bajó por agua. Los encontró así, en silencio, abrazados. ¿Interrumpo algo? Julián la miró. No sabía cómo soltarle esa bomba. «Sofía, tenemos que hablar. No me digas que Leo se va, porque si se va me voy con él». «No, no se va». «Entonces, ¿qué pasa?» Julián la invitó a sentarse. Le explicó todo. Desde el principio, con cuidado. Sin esconder nada, Sofía escuchó, seria, sin parpadear. Luego se quedó callada, masticando todo. Al final se levantó. Caminó hasta Leo, le dio un golpe suave en el brazo. «Ya sabía que eras raro, pero no tanto». Leo rió. Julián también. «Entonces, ¿eres mi hermano?» «Sí», dijo Leo, con una sonrisa temblorosa. «Al parecer, sí». Sofía lo abrazó sin pensarlo 2 veces. Ya era hora. Esa noche durmieron los 3 en el mismo cuarto, en colchonetas, en el piso, como si fueran de campamento. Sofía al centro,
Leo a un lado, Julián del otro. Nadie quería separarse. Nadie quería que eso fuera un sueño. Y ahí, en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió algo que no había sentido desde que Verónica murió. Paz. Y una certeza simple. Ahora sí, tenía una familia. Pasaron 2 meses. No fueron fáciles. Había días buenos y días en los que todo parecía frenarse. Pero ya no era como antes. Ahora todo se sentía distinto. Cada paso que daba Sofía tenía otro sentido. Cada conversación con Leo ya no era entre el niño del collar y la niña que no caminaba. Ahora eran hermanos, familia, y eso lo cambiaba todo. Sofía seguía con el tratamiento, pero ahora ya no usaba la silla de ruedas, solo el andador, y a veces ni eso. Ya caminaba sola dentro de la casa, con pasos lentos, pero seguros. Julián había convertido el jardín en una especie de circuito de ejercicios, con barras, rampas, escalones bajos, hasta un columpio. Ella entrenaba ahí cada mañana. Leo la acompañaba, como siempre. Él ya vivía con ellos de manera legal. Julián hizo todos los trámites. Se presentó ante las autoridades. Declaró que Leo era su hijo. Lo registró con su apellido. Le armó una habitación propia. Lo inscribió en la escuela. Le compró uniforme. El niño no decía mucho, pero se le notaba en la cara que se sentía en casa. Una tarde, mientras Sofía hacía una caminata de rutina en el parque, se acercó una mujer con una cámara. «¿Ustedes son los...» ¿Del video? «Sí», respondió Julián sin entusiasmo. «Solo quiero decirles que su historia me ayudó. Mi hija también está en tratamiento, y ahora tiene esperanza gracias a lo que ustedes compartieron». Sofía la miró, sonrió tímido y le dio un abrazo. La señora lloró. Después de eso, Julián decidió que no iba a esconder más lo que vivieron, pero tampoco lo iba a vender. Si alguien preguntaba, contaban su historia, sin adornos, sin etiquetas, así como fue. La noche del cumpleaños número 10 de Sofía, hicieron una cena sencilla en casa. Invitaron al doctor Aragón, a la enfermera del hospital, a Gabriela del DIF. Había pizza, gelatina, un pastel de chocolate con crema batida. Sofía lo partió parada, sin ayuda. Todos aplaudieron. Leo le cantó las mañanitas con un gorrito de papel puesto al revés. Julián grabó todo con su celular, pero no subió nada a redes. Ese momento era solo de ellos. Después del pastel, Leo sacó una caja envuelta con papel amarillo. Se la dio a Sofía. ¿Qué es? Ábrelo. Ella quitó el papel y encontró un marco con una foto nueva. Los 3 juntos en el parque. Abajo, escrito a mano, decía: «A veces los milagros no bajan del cielo. Vienen caminando, se sientan a tu lado y te llaman hermano». Sofía lo abrazó tan fuerte que Leo casi se cae para atrás. Julián se quedó viendo la escena con la garganta apretada, en silencio, pensando, recordando todo lo que había pasado para llegar ahí, todo lo que perdió, todo lo que recuperó. Entonces pasó algo que ninguno esperaba. «Papá», dijo Sofía, «quiero bailar». «¿Bailar?» «Sí, con Leo. Como cuando los niños bailan en las fiestas de la escuela». Todos se quedaron callados. Nadie supo qué decir. «¿Segura?» «Sí». Leo la miró. Le extendió la mano como en las películas. «¿Me concede esta pieza?» Ella rió. Se paró, sin bastón, sin ayuda. Julián puso música en el celular, una cumbia suave. Ellos dos empezaron a moverse torpes, con pasos cortos, con risas en cada vuelta, pero lo hacían. Bailaban. La niña que no podía caminar. El niño que vivió en la calle. El papá que casi se rinde. Todos bailaban, aunque fuera con lágrimas en los ojos. Cuando terminó la canción, hubo silencio. Uno de esos silencios que no incomodan, que abrazan. Leo levantó la mirada.
¿Sabes qué pensaba mi mamá?, dijo mirando a Julián. Que a veces no se trata de que las cosas salgan como uno quiere. Se trata de seguir aunque no entiendas nada. De confiar, aunque tengas miedo. Tu mamá era muy sabia, respondió Julián con la voz quebrada. Y tú te pareces a ella, dijo Sofía. Por eso los dos me salvaron. Esa noche durmieron todos en la sala. Otra vez. Colchones en el piso, cobijas, almohadas. Leo roncaba un poco. Sofía hablaba dormida. Julián los escuchaba desde el sillón, despierto, con el corazón lleno. Y en ese silencio tranquilo, en esa casa que ya no era fría ni vacía, se cerró la historia que nadie vio venir. El empresario, que no creía en nada, encontró en un niño de la calle al hijo que nunca supo que tenía. Y ese niño le devolvió a su hija, no con magia, no con un milagro caído del cielo, con algo más fuerte, con fe, con amor, con verdad. Y eso, a veces, es todo lo que se necesita para volver a empezar.